Hola, bien, bienvenidas a este pequeño tutorial de Krita. Vamos a estar revisando cómo crear documentos y algunas pequeñas acciones que nos permiten crear ilustraciones digitales en este programa de software libre. Les recomiendo descargar la versión más reciente y utilizarla, que es la versión que tenemos aquí. em, ajá, cerca de Krita. La 4.4.0. Krita es un programa que además tiene unas configuraciones bien interesantes para las tabletas de dibujo y está especializado para ilustración digital. No es como otro software de manipulación de imágenes que además sirven para otras cosas, sino que Krita está especializado, fue desarrollado específicamente para ilustración digital. Entonces, bueno, primero vamos a ver cómo crear un archivo. Aquí, bueno, en mi caso yo tengo el programa en inglés, dice New File. Si lo tiene en español dirá nuevo archivo. Y bueno, le sale una pantalla bastante sencilla en la que se despliega las opciones para el nuevo documento. Puede incluso cambiar el nombre del documento previamente, la cantidad de capas, el color de fondo, la opacidad del fondo, el fondo definir si es una capa de rasterizado, una capa de, de lienzo o una capa de relleno. Y colocar una descripción que iría en los metadatos del documento. Y bueno, aquí pueden ver el tamaño del documento, la orientación, la unidad de medida que se usa, la resolución, en cómo salvar las imágenes que exportamos, el color, el modelo de color, la profundidad, el perfil, en fin, todas las opciones normales de un programa de edición digital. Y además podemos trabajar en base a plantillas. Nosotros vamos a utilizar este tamaño, en este caso 1920 por 1080 a 300 ppi. Le damos crear, aceptar, crear. Y bueno, aquí entonces ya tenemos la interfaz de, de Krita. Si estamos utilizando un pincel perdón, una tableta digitalizadora, él de una vez ya reconocerá el- la presión y todas las configuraciones que nosotros tengamos ya en nuestra tableta. Algunos comandos útiles, por ejemplo, es si presiono la barra espaciadora, me puedo mover en el lienzo, y si además presiono la barra espaciadora junto a control y desplazo hacia arriba o hacia abajo el, el puntero o en nuestro caso el lápiz de la tableta, puedo alejarme, acercarme en el documento. Y si coloco barra espaciadora y shift o mayúscula, puedo rotar el documento. Esto a mí me parece lo, una de las cosas más útiles del programa, porque nos permite desplazarnos cómodamente por el lienzo. Ahora, Krita trae una gran cantidad de pinceles en su instalación. Y de hecho, es uno de los programas que he visto que los pinceles predeterminados funcionan mejor. Eh, em, en parte porque precisamente al ser un programa de software libre y haber muchos artistas que lo utilizan, han ido incorporando pinceles que ha desarrollado la misma comunidad de artistas. Si queremos utilizar uno de los pinceles predeterminados, por ejemplo, este es el pincel básico 5, un pincel duro con, una relativa variación de tamaño, y nos desplazamos sencillamente por
lienzo. Ahora, si en caso de que quisiéramos instalar nuevos pinceles, es muy sencillo. Vamos a configuraciones, manejar recursos y aquí vamos a gestionar todos los recursos que puede tener nuestra instalación de Krita. Podemos importar paquetes, pinceles, patrones, degradados, estilos predeterminados, paletas, espacios de trabajo, borrar los archivos de respaldo y abrir como tal nuestra carpeta de recursos. Fíjense que aquí están los Krita Default Resources, que son los recursos por defecto. Además, la última instalación viene con una serie de scripts hechos por la comunidad. En este caso no vamos a ver esto, sino que nos vamos a centrar en los pinceles. Esto es un paquete predeterminado que hice y les comparto entre los recursos que vamos a utilizar. Vamos a ver cómo funciona agregar un nuevo recurso. Le damos a importar paquetes. Fíjense que aquí en este caso va directamente a la carpeta donde tengo mis pinceles. Vamos a agregar en este caso el paquete Mojo Ink 1.0, muy recomendado. Y vemos cómo se agrega directamente a nuestros paquetes activos. Le damos a aceptar y vemos cómo los pinceles ya se encuentran en nuestra ventana, en nuestro panel de pinceles predeterminados. Estos que están aquí, Beni 3, son de ese paquete que acabo de instalar. Y además, eh, si instalan el paquete que les compartí de Comic, tendrán esta etiqueta Comic Book, que es donde están esos pinceles, que son algunos de estos pinceles que trae predeterminado o que vienen en alguno de estos paquetes, pero que personalicé para que cumplieran las funciones que yo quisiera. Por ejemplo, tengo este pincel que llamé boceto y es el que uso para hacer los bocetos previo a la colocación de las artes finales. Por ejemplo, nos puede servir para hacer líneas de puntos de fuga, para, ay, para ubicar un... Ah, bien bello. Disculpen, problemas técnicos. Tenemos un poco el panel para acá. Podemos entonces lanzar una perspectiva en dos puntos de fuga con este pincel, por decir algo, colocar un personaje aquí en un primer plano, ¿verdad? Colocamos este personaje aquí, correcto. Sí, una chica. Vamos a... Parecería que tuviera barba. Ok, tenemos nuestro rostro de nuestra chica. Y bueno, terminamos de construirla. Correcto. Más o menos para que entiendan una idea cómo podemos usar este pincel que, que está aquí en este paquete, ¿verdad?
tenemos entonces nuestro personaje. Muy sencillo, ¿verdad? ¿Qué hacemos ahora? Como en la mayoría de los trabajos con en estos procesos de pintura digital o de ilustración digital, tenemos nuestra capa boceto, podemos cambiarle el nombre haciéndole doble clic en la capa, en el nombre de la capa, ponemos boceto por ejemplo, y si le damos otra nueva capa, podemos entonces incluso cambiar la opacidad de esta capa si queremos que sea más clara para que solo sea una referencia, incluso cambiar, tiene un montón de modos de fusión con los que pueden jugar en sus ilustraciones. Entonces vamos a trabajar ahora con este pincel, el que llamamos entintador, para hacer un entintado muy sencillo de este personaje. Movemos un pincel, sencillamente un pincel redondo con una variación de tamaño por presión de la pluma. Entonces, con esto podemos hacer ilustraciones tan sencillas como esta o tan complejas como en cualquier otro programa de ilustración digital. Esto es sencillamente una demostración para que podamos ver lo natural que se comporta la pluma en este programa. En caso de trabajar con tintas planas, este es el pincel que podemos utilizar. También tenemos este otro pincel que se llama caligrafía, que nos sirve para, es un pincel con mucha menos variación del tamaño y con el que podemos entonces hacer detalles, por ejemplo. Eh, Pueden hacerse tramas, en fin, todo este tipo de cosas. Y tenemos otros pinceles como este pincel que además tiene una textura. O, sí, exacto, una textura en sus bordes. Fíjense cómo deja el, el acabado del pincel cuando disminuimos la presión. Otra atajo importante o digamos útil, aparte de los que ya mencioné, es barra espaciadora para manipular para movernos dentro del archivo. Barra espaciadora más control para acercarnos y alejarnos, moviendo hacia arriba y hacia abajo, haciendo clic o presionando sobre o colocándonos sobre la tableta. Y para alejar y acercar. Y espaciadora y shift o mayúscula para rotar el documento. Entonces, el otro atajo que les comentaba es mayúscula mientras tenemos la herramienta de pincel y eso nos permitirá variar el tamaño del pincel mientras estamos dibujando. Otra cosa interesante que trae Krita, además de estos atajos, es que si hacemos clic derecho
o usamos el botón de la de nuestro lapicero destinado para hacer a simular el clic derecho del mouse o a corresponder con el clic derecho del mouse, se nos abre este pequeño interfaz en rueda que nos pone cerca de nuestra pluma o sobre el puntero una serie de opciones del documento. Podemos cambiar la herramienta, podemos manipular el color, tenemos una paleta cromática, podemos hacer una gran cantidad de cosas aquí. Podemos cambiar el... En fin, podemos cambiar incluso la herramienta que estamos utilizando. A mí no me está funcionando muy bien, pero tiene que ver sobre todo la configuración de mi tableta en este momento. Entonces, bueno, creo que esta es una pequeña introducción de Krita. Creo que repasamos sus herramientas básicas. Espero que puedan servirles de algo esto que les comparto.